Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 9 de noviembre. Estoy un poco despistado. Celebramos hoy en la iglesia la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán, por eso tengo a la Catedral de San Pablo detrás de mí. No es tan importante como la Basílica de Letrán, pero por supuesto es mi parroquia donde yo sirvo en esta diócesis, en la diócesis de Worcester. Este es el edificio más antiguo de la Iglesia Católica. Fue construido en el año 313, justo después de la firma del Edicto de Milán, que daba libertad religiosa en el Imperio Romano. De hecho, el emperador Constantino le entrega esta propiedad de una familia noble del Imperio Romano, la familia lateranense o de Letrán, creo que era el apellido de esta familia, y allí entonces se construye esta basílica. ¿Por qué es importante y por qué celebramos esta fiesta? Dos razones. La primera, porque esta basílica es la sede del obispo de Roma, o sea, del Papa Francisco. Y al celebrarla nosotros estamos celebrando la unidad de la Iglesia Católica en todo el mundo, como gran familia, como Iglesia Universal que está en comunión bajo el liderazgo y la guía del obispo de Roma. Pedro, o el descendiente o el sucesor más bien de Pedro, recuerden el Evangelio de Mateo, de Lucas: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una fiesta que celebra la unidad de la Iglesia Católica. Y la segunda razón viene del Evangelio que escuchamos en el día de hoy, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de qué autoridad para que actúes así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Muy bien. A pesar de que las iglesias a lo largo de la historia, particularmente del cristianismo, han expresado la belleza, la grandiosidad de Dios, y nosotros las conservamos y las cuidamos como un tesoro de nuestra tradición católica, por supuesto, reconocemos que el templo, así con T mayúscula, es Jesucristo, que en Jesús reside el Espíritu Santo de una manera peculiar, de una manera única, y que junto con Jesús su cuerpo místico también es el templo de Dios, es decir, la iglesia, la comunidad, los bautizados. Entonces esta acción profética que Jesús realiza de limpieza del templo fue algo que los judíos no entendieron, porque había que esperar a la muerte y resurrección de Jesús para que esta acción profética tuviera un sentido, un significado más claro. Por eso al final dice el Evangelio que cuando Jesús resucitó, los discípulos entendieron, recordaron estas palabras y entendieron lo que Jesús quería decir. Jesús no intentaba destruir el templo, Jesús no intentaba acabar físicamente con el templo, sino darle un nuevo sentido a lo que significa el templo y sobre todo un nuevo sentido a la relación con Dios. Porque para los judíos el templo como lugar de los sacrificios era central, era fundamental en su relación con Dios. Dios habitaba en el templo de Jerusalén y allí se le daba culto, ¿sí? Entonces ahora Jesús quiere, dándole
haciendo este gesto de limpiar de mercaderes, algo que era absolutamente normal en el templo de Jerusalén, porque para los sacrificios se necesitaban animales, para las ofrendas se necesitaba cambiar la moneda extranjera por monedas del templo, etc. Entonces la presencia de estos mercaderes era normal, hacía parte como de la vida cotidiana del templo. Pero en esa acción profética Jesús lo que está diciendo o lo que está queriendo como resignificar es la relación que nosotros tenemos con Dios. Dios no es un Dios ni de la mercancía ni de los negocios. Nosotros no hacemos transacciones con Dios. Nosotros no hacemos ni mandas, ni promesas, ni nada de estas cosas para ganarnos ni la salvación, ni el amor de Dios. Con Dios no se hacen negocios, porque, otra vez, el Dios del cielo y de la tierra, nuestro Padre, no es un Dios de negocios, es un Padre amoroso. Entonces no necesitamos ni pagar por nuestra salvación, además no tendríamos ningún dinero suficiente para pagar por nuestra salvación. Tampoco tenemos que hacer transacciones con Dios para ganarnos su amor y su salvación. Dios ofrece su salvación de manera magnánima, es decir, gratuita, generosa, abundante. Dios es el Dios de la alianza, no el Dios de los negocios. Y hay que nuevamente recordar esto. Ahora, esta acción profética de Jesús también nos ayuda a refrescar un poco y a comprender un poco el sentido de la iglesia para nosotros. La iglesia no es el templo, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la comunidad de hermanos y hermanas, un grupo de personas, hombres y mujeres que se dejan transformar por el Espíritu de Jesús y viven el amor de Dios en el día a día, en este mundo. La iglesia tampoco es simplemente una institución, aunque por supuesto tenemos una organización institucional. La iglesia va mucho más allá de la institución que nosotros llamamos institución eclesial, ¿sí? La iglesia se refleja precisamente en todas las personas que, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, viviendo sus enseñanzas, viviendo su evangelio, dan testimonio del amor de Dios en la vida. Es la comunidad de aquellos que proclaman la fe en Jesucristo, en un templo o afuera. Así no hayan templos, donde hay un grupo de personas, unos hermanos, que están viviendo los valores del evangelio, ahí está presente la iglesia. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Entonces, el gesto profético de Jesús de limpiar el templo nos recuerda a nosotros que de vez en cuando también tenemos que limpiar nuestro templo, es decir, limpiar nuestra comunidad y sobre todo la manera en que nosotros hemos concebido la relación con Dios. Nuevamente, no es una transacción, sino que es una alianza de amor. Esto tiene un sentido muy profundo y muy distinto a los negocios que muchas veces solíamos hacer con Dios. Yo te doy esto y tú me regalas esto. Yo te celebro estas tantas misas y tú me concedes esta gracia que yo necesito. No se trata de eso. Hay que limpiar nuestra mente de esas formas antiguas de relacionarnos con Dios. Hay que limpiar nuestra comunidad de esas maneras equivocadas de relacionarnos los unos con los otros.
donde no es ni el amor ni el servicio lo que nos guía, sino los intereses, el afán de poder, de prestigio, de protagonismo, etcétera, etcétera. Hay que limpiar el templo y hay que dejar que Jesús limpie el templo. La iglesia, por otro lado, el templo, es Jesucristo y su cuerpo místico. Nosotros, quienes damos testimonio del amor de Dios en el mundo. Un cafecito para este día y nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Salud y chao, chao.